Vamos a hablar de la cuestión educativa porque el tema docente, bueno, se ha recrudecido, ha recrudecido a nivel nacional, en Río Negro, pero también en la provincia de Neuquén, donde están insistentemente reclamando la apertura de la discusión salarial con el gobierno de la provincia para volver a revisar los salarios en la segunda mitad de este año. Y en esta semana con medidas de fuerza dispuestas por el sindicato de los maestros neuquinos. María Isabel Granda, muchas gracias por estos minutos que nos ofreces para charlar del tema y clarificar cuáles son el cuadro de situación que ustedes están planteando y que argumenta o que fundamenta este nuevo plan de acción directa. Sí, bueno, los argumentos son los mismos. Vos recién decías que a nivel nacional, que en el resto de las provincias, digo, este es un reclamo que viene llevando adelante la CETERA. En ese marco ya se han hecho medidas de fuerza a nivel nacional y está previsto la continuidad de las mismas ante la no respuesta de los gobiernos, ya sea a nivel nacional por la reapertura de la mesa de discusión salarial, como lo que viene sucediendo en las provincias. Neuquén no es la excepción, Neuquén no es la excepción en nada que plantee el gobierno nacional. Gutiérrez viene demostrando desde que asumió ser muy fiel a lo que plantea el gobierno nacional y no se corre de ese lugar. Y bueno, el planteo es, nosotros en marzo tuvimos una recomposición salarial que ha sido superada por la inflación que ha habido en la provincia y en ese sentido estamos pidiendo la reapertura desde antes del receso invernal. El gobierno no ha otorgado esa reapertura, con el agravante que tiene un trato sumamente discriminatorio con los trabajadores de la educación, porque sí ha convocado y ha pautado recomposición salarial con otras organizaciones que representan a otros sectores estatales en la provincia. El trato que tienen discriminatorio no es solamente con los trabajadores de la educación, sino que creo que lo que deja muy explícito es la mirada que tiene sobre el sistema educativo. No es solamente contra los trabajadores, sino contra todo el sistema. Esto se pone de manifiesto cuando los chicos y las chicas dejan de ir a la escuela 15 días porque a los transportistas escolares no se les paga. Se pone de manifiesto cuando las escuelas dejan de tener 60 días de clase, como tuvimos este año muchas escuelas, porque las escuelas no están en condiciones. Se pone de manifiesto cuando 6.000 estudiantes en Cutralcó y Plaza Huíncul estuvieron 40 días sin clases por pérdida de gas, por techos que se caían, por goteras, por todo lo que evidencia la falta del presupuesto puesto en el sistema educativo. Estas son cuestiones reprochables, la imposibilidad de los que están en este proceso de educación poder asistir al sistema. Frente a esta circunstancia, frente a este diagnóstico, pero teniendo en cuenta que la medida de fuerza incluye la suspensión de actividades, el paro de actividades, también es cuestionado desde los otros sectores sociales que no son necesariamente los docentes. ¿Cómo replica el sindicato para defender esta toma de posición y esta forma de acción o de plan de lucha? Nosotros, para llegar a la medida de fuerza, siempre ha sido la última instancia. Por eso te decía que hemos pedido desde antes de las vacaciones de julio la reapertura de la mesa y hemos sido muy cautos, muy criteriosos en los análisis que hemos hecho en las diferentes asambleas que se han realizado en toda la provincia. ¿Cómo repercute en la comunidad? Sabemos que esto no está bien visto por la comunidad. No es simpático, sí se trabaja, cada compañera, cada compañero que adhiere a una medida lo trabaja con las familias de esos niños y niñas que tiene como alumnos o adolescentes o adultos. Se trabaja, se explica, cuando las familias de esos chicos salen a la calle a pedir por escuelas en condiciones, también tienen que saber que nosotros estamos al lado de ellos. De hecho, no es solamente una cuestión simbólica, sino que lo estamos, porque forma parte del mismo reclamo. Es decir, cuando nosotros decimos que luchamos y defendemos la escuela pública, lo hacemos así, reclamando por los derechos, por las mejores condiciones para enseñar y para aprender y por los salarios dignos. Entonces, es trabajo que se hace. También ha habido toda una intencionalidad política de instalar esta cuestión de que el paro es sinónimo de no querer ir a trabajar. El paro es la última instancia a la que llegamos cuando los gobiernos nos responden. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hay diálogo con Storioni? El gobierno se comprometió en el mes de marzo a monitorear la inflación. Nosotros no fijamos. Salen a responder hoy diciendo que nuestro acuerdo fue anual. En ningún lugar del acta figura que es un acuerdo anual.
se estableció en esa mesa, fue parte de lo que se habló en la mesa, que si la inflación se disparaba, ellos iban a monitorear tanto como nosotros ese proceso, y que seguramente no íbamos a poner una mesa en julio porque tal vez teníamos que salir antes a pedir la mesa. Digo, la proyección que se podía hacer en marzo no era nada alentador en cuanto a la inflación que iba a haber este año. Hoy es el mismo gobierno nacional y provincial los que han salido a decir hace aproximadamente un mes que la inflación prevista para este año va a estar entre el 45 y el 47%. Bueno, ningún trabajador puede aceptar salarios a la baja, menos las organizaciones que los representamos, y les estamos pidiendo al gobierno que se siente a negociar mínimamente esos puntos. Si no, el año que viene la negociación va a ser retroactiva. Primero tendrá que dar respuestas a estos puntos que han quedado sin discutir y luego los del año que viene. Teniendo en cuenta la altura del año, María Isabel, se está terminando septiembre, estamos inaugurando la primavera, se está despidiendo el 9º mes del año, queda, ¿cuánto? 2 meses de actividad. Digamos, ¿es margen estos 2 meses como para el arribo de algún tipo de acuerdo? ¿Cuál es la expectativa de poder llegar precisamente a esa instancia de negociación teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo exiguo del plazo que queda hasta antes del receso de verano? Lo que falta es la decisión política del gobierno. Digo, el margen lo establecen ellos, así como han convocado y han hecho arreglos salariales con otras organizaciones, hoy lo tendrán que hacer con ATEN. Si no, serán los únicos responsables de que los chicos y chicas sigan perdiendo días de clase que este año han sido pura y exclusivamente perdidos por la falta de políticas educativas del gobierno provincial, porque los días de clase que se han perdido este año han sido en su gran mayoría por escuelas que no están en condiciones de tener clases, o chicos y chicas que no llegan a las escuelas porque, por ejemplo, no pasa el transporte escolar. Ayer se reanudó el transporte escolar porque le pagaron un mes de lo que le deben mucho más a los transportistas que hacen la zona de Cenillosa y Chocón. Hacía 3 semanas que esos chicos no llegaban a las escuelas porque el transportista no pasaba porque no le pagaban. Hay que tener en claro un dato, que quienes usan el servicio del transporte escolar son los sectores más vulnerables de la sociedad, donde cuando el transporte no pasa no tienen otra manera de llegar a la escuela. Entonces, digo, el tema salarial es un dato que, unido a todas las otras variables que hay para analizar, que son datos objetivos de la realidad, cualquiera que rastrea los medios este año, la problemática escolar ha sido un tema cotidiano en la agenda de los medios. Los IFD la semana pasada estuvieron en la Comisión de Educación de la Legislatura y en el Consejo de Educación evidenciando la situación crítica que están viviendo y en las condiciones que llevan adelante la tarea de formar los docentes. Digo, no es una tarea menor, es el sistema formador, y donde la mitad de los institutos, por ejemplo, no tiene edificio propio, donde por lo menos 3 o 4 de ellos hoy tienen los directores con cartas documentos con amenaza de desalojo porque la provincia tampoco paga los alquileres de los edificios. Entonces, esa es la mirada general que hay. Y esa es la respuesta de los trabajadores, ¿no? Estas medidas de fuerza que, como te digo, se llega a esto luego de analizar, luego de esperar la convocatoria del gobierno, y con un tema que se agrega, que no es menos preocupante, que es el tema de la defensa del régimen jubilatorio. María Isabel, esta semana se está cumpliendo un paro de dos días. Sí. La semana que viene otros 2 días. Otros 2 días. ¿La continuidad también es de conflicto? La continuidad, nosotros tenemos asambleas el 3 y el 4 de octubre para seguir analizando, digamos, cuál va a ser la situación en ese momento. Si el gobierno convoca antes de esa fecha a una mesa, estaremos analizando en las asambleas la oferta del gobierno, y si no convoca, seguramente estaremos analizando la continuidad del conflicto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo escuchamos a Escobar hablando de la tarifa de gas, la necesidad de la argumentación sobre la necesidad de considerar y ponderar las condiciones de algunos sectores sociales, de algunos sectores geográficos, también el nivel de ingreso en cuanto a la fijación de una tarifa de un servicio público como es el del gas. Pero sobre todo, teniendo en cuenta la importancia o la trascendencia que tiene la instancia de la audiencia pública, independientemente de su carácter no vinculante, precisamente porque permite visibilizar diferentes lecturas sobre una problemática que afecta a mucha gente, en este caso
a los argentinos. El otro tema es el tema educativo. Y en este sentido seguramente habrá novedades en los próximos días. ¿Por qué? Y porque el tema está de la mano de la discusión salarial, pero también de la cuestión previsional. Y aquí las cosas seguramente van a experimentar, digamos, una dilación de la discusión que va a trascender la de los próximos días. Cerramos, nos encontramos dentro de una semana, como siempre, en Panorama. Hasta entonces.